En este vídeo vamos a aplicar los diagramas de Venn a la representación de las proposiciones categóricas y de las inferencias inmediatas que podemos extraer de dichas proposiciones. Ambos aspectos, proposiciones categóricas e inferencias inmediatas, forman parte de lo que se conoce como la lógica de clases, lógica que nos permite formalizar el razonamiento categórico. Antes de empezar a ver cómo funcionan los diagramas de Venn, es importante que tengamos claro qué son las proposiciones categóricas y cuáles son sus formas lógicas. Una proposición categórica es todo enunciado que establece una relación entre dos clases o categorías. Esas clases o categorías representan grupos de objetos, seres vivos o eventos. Por ejemplo, el enunciado "las ballenas son mamíferos" hace referencia a una relación entre dos categorías, las ballenas y los mamíferos. En lógica, lo habitual es extraer la información mínima, quedarnos con lo mínimo necesario para representar lo que sería el significado lógico del enunciado categórico. Es decir, nos liberamos de lo que serían los contenidos y obtenemos aquello que se llama forma lógica. La forma lógica de este enunciado, "las ballenas son mamíferos", estaría formada por dos letras, S y P, que representarían a las categorías que están en el sujeto y en el predicado, y por un verbo que hace de unión o enlaza entre las dos categorías. Este verbo, habitualmente en lógica, siempre tiene que ser el verbo ser, con independencia de que en el lenguaje natural podemos usar otros verbos que también implican de alguna manera una relación categórica entre dos términos. Os podéis también dar cuenta aquí que nos falta algo a la hora de representar formalmente este enunciado, y nos falta el artículo, la representación del artículo, que viene a decirnos que todas las ballenas son mamíferos. Por lo tanto, nos falta especificar esa cantidad, todas. Y es que existen 4 formas lógicas que proceden de combinar cantidad y calidad. La cantidad hace referencia, como hemos dicho, al grupo, a la extensión del grupo de objetos o seres vivos o eventos que son implicados. Tenemos dos cantidades: universal, como habíamos visto para el caso de las ballenas, todos, y particular, algún. Además, tenemos dos calidades o polaridades, que son la afirmativa y la negativa. Tenemos que existen dos proposiciones, dos formas lógicas afirmativas y dos formas lógicas negativas. En lógica, además, es habitual no referirse, simplificar, y cuando estamos hablando de este tipo de enunciados o formas lógicas, lo que hacemos es utilizar letras que lo representan. Y esas letras son A, I, E, O, que proceden de las palabras afirmo y nego, que son afirmar y negar en latín. Por lo tanto, las dos primeras vocales, A, I, para las afirmativas, y las dos primeras vocales de nego, E, O, para las negativas. Es útil distinguir en los diagramas de Venn entre dos aspectos. Por un lado, tenemos un aspecto relacionado con la representación del espacio de relaciones que se dan entre dos categorías o clases. Este espacio de representaciones lo podemos crear una vez sabemos que existen dos clases. Es decir, estamos ante una proposición categórica y sabemos que esa proposición seguro que tiene dos términos. Si fuese una proposición más compleja en la que apareciesen más términos, pues representaríamos también esos otros términos. Pero vamos a empezar con lo mínimo, que sería representar dos términos usando los diagramas de Venn. Esa representación está de alguna manera vacía, porque lo que hacemos es dibujar las categorías y distribuirla de tal forma que obtenemos la representación de todas las relaciones posibles que se pueden dar entre ellas. ¿Y cuáles son las relaciones posibles que se pueden dar entre ellas? Pues viene marcado por la numeración que hemos puesto dentro de cada uno de los compartimentos en los que se puede subdividir este diagrama de Venn. Cuando ponemos los dos círculos, el que representa una categoría, el que representa la otra categoría, los unimos creando una intersección y después tenemos un espacio exterior que también representa una posible relación entre las dos categorías. Una relación que puede que no nos tenga mucho sentido, pero al fin y al cabo conviene tenerla en cuenta que existe. ¿Cuáles son esas relaciones? Pues tenemos que en el compartimento o el área 1 lo que tenemos son casos en los que va a haber S, pero no son P. Es decir, estamos ante casos que simplemente son S. En el compartimento 3 tenemos casos que son P, pero no van a ser S. En el compartimento 2 tenemos casos que van a ser miembros de las dos categorías, es decir, un solapamiento. Casos que van a ser tanto S como P.
Y en el exterior, en el compartimento 4, lo que tenemos es todo aquello que no es ni S ni P, que como podéis imaginar puede ser cualquier cosa, aunque eso dependerá también del contexto del discurso o del contexto en el que se estén utilizando este tipo de proposiciones categóricas. Por lo tanto, este aspecto es fundamental, es crítico, porque aquí hemos representado las posibles relaciones sin decir ni anotar nada. La otra característica de los diagramas de Venn es que una vez tenemos un enunciado con un significado o una representación lógica que conocemos, pues lo que hacemos es representar ese significado lógico en el diagrama de Venn. Y es lo que vamos a hacer en las siguientes transparencias o diapositivas. El otro aspecto crítico de los diagramas de Venn tiene que ver con las herramientas o las formas en las que vamos a marcar el significado de los enunciados categóricos en ese espacio de relaciones que hemos creado inicialmente representando las dos términos o las dos categorías. Recordad que podrían haber más, pero estamos trabajando con enunciados categóricos que solamente incluyen dos términos. Existen dos formas distintas de marcar o señalar de alguna manera el significado de las formas lógicas de los enunciados categóricos en los diagramas de Venn. Aquí vamos a empezar a ver una de ellas, que es la que se aplica habitualmente para representar el significado de enunciados particulares. Y vamos a empezar a ver el de un enunciado particular afirmativo. ¿Cómo marcamos el significado de algunos S son P? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es buscar dentro de los diferentes compartimentos o áreas aquel subárea que recoge los elementos que son al mismo tiempo S y P. Y recordad, un enunciado de este tipo, un enunciado particular, nos dice que al menos un S es P. Es decir, que al menos en este área, en este compartimento, debemos encontrar un elemento. Con respecto a lo que ocurre en los otros compartimentos, este enunciado no nos dice nada. Y los diagramas de Venn lo que nos recomiendan es no marcar nada más, simplemente marcar el significado lógico mínimo. En este caso, que al menos un S es P. Aquí tenéis unos ejemplos con contenido. Dos enunciados categóricos que son algunos libros son novelas y otro que es el resultado de invertir el sujeto y el predicado, algo de lo que trataremos más adelante. Como veis, en ambos casos deberíamos hacer la misma operación. Esto nos dice que hay S que son P y esto nos dice que hay S que son P y tenemos que marcar en el mismo área, el área 2, porque es el área o compartimento que recoge la relación de solapamiento entre las dos categorías. Ni en 1, ni en 3, ni en 4 podemos señalar porque en esas áreas no hay solapamiento entre S y P. ¿Y qué ocurre con una proposición categórica que es particular pero negativa? Bueno, pues vamos a ver cómo representamos en este caso este tipo de enunciados. Aquí lo que nos dice es que al menos un S no es P. Es decir, que debemos de buscar elementos que no se solapan con P y que son S. Eso viene representado por este área o compartimento, el 1. Y lo que tenemos que hacer entonces es marcar igualmente con una X, voy a coger el boli, marcar con una X que aquí tenemos al menos un elemento. No sabemos si pueden ser todos, ya sabéis que el significado de los cuantificadores particulares es al menos unos y posiblemente todos, pero los diagramas de Venn simplemente nos piden marcar el hecho de que al menos uno va a estar en un compartimento determinado. Y aquí tenéis los ejemplos haciendo la misma operación que hemos hecho en los anteriores. Hemos puesto algunos libros, no son novelas. Esto pues evidentemente es verdadero porque sabemos que hay otros tipos de novelas, pero ya sabéis que esto sabemos que es verdadero porque nosotros conocemos lo que son los libros y las que son novelas. Desde el punto de vista lógico, pues no importa si eso es verdadero o no, lo importante es que deberíamos representarlo exactamente como he señalado aquí, indicando que lo que la frase dice es que algunos S, al menos un S, es no P, y después tenemos lo que se llama su conversa, le hemos dado la vuelta y tenemos novelas que no son libros, algunas novelas no son libros. Bueno, aquí evidentemente, ¿cómo deberíamos marcar? Para nosotros es evidente que eso es falso, porque sabemos que todas las novelas son libros, pero esto tiene que ver con nuestro conocimiento. Lo cierto es que yo he subrayado también este enunciado porque en realidad no significa exactamente que es lo mismo que el otro, y lo vamos a ver
más adelante. Y vamos a ver por qué no significa exactamente lo mismo que el otro en lo que se conoce, en el análisis de lo que se conocen como inferencias inmediatas de equivalencias. La estrategia que seguiremos para representar con los diagramas de Venn las proposiciones universales es diferente a la que hemos visto para las proposiciones particulares. Antes hemos visto que indicamos con una X el área en el que esperábamos que al menos hubiese un elemento. Aquí vamos a hacer justo lo opuesto, vamos a sombrear, no marcar con una X, sino sombrear en su totalidad el área que pensamos que va a estar vacía, es decir, el área que pensamos que no va a incluir ningún elemento. Por ejemplo, para esta proposición universal afirmativa, su forma lógica estándar, tenemos todos los S son P. Muy bien, lo que vamos a hacer es sombrear el área 1. ¿Por qué? Porque lo que este enunciado nos dice es que es imposible que vayamos a encontrar algún S que sea P. Por lo tanto, este conjunto debe estar vacío. ¿Qué ocurre con el resto de las áreas? Pues no lo sabemos. Como hemos ya visto antes, existe una cierta posibilidad de que realmente no haya ningún elemento aquí, ni aquí, ni aquí. Esto es algo que tiene mucho que ver con la forma de trabajar con los diagramas de Venn y con el hecho de que los diagramas de Venn están asociados a la lógica moderna, no a la lógica tradicional. Y esto es algo que realmente influye en la forma de representarlos. En cualquier caso, nosotros nos debemos centrar única y exclusivamente en la forma de hacerlo con los diagramas de Venn. Y la forma de hacerlo con los diagramas de Venn es asumiendo que la representación de esta proposición es el sombreado del área que debemos excluir. El área que debemos excluir, porque todos los S son P, quiere decir que hay S, no puede haber S que no sean P. Siguiendo con los dos términos que hemos estado utilizando antes, novelas y libros, pues aquí tenéis los ejemplos. Todas las novelas son libros. Bueno, esto es algo que nosotros sabemos, que es verdadero, ¿verdad? Y su forma lógica, que es lo que aquí nos interesa, viene representada por el sombreado del área 1. ¿Qué ocurre? Que cuando adoptamos su conversa, es decir, cuando de alguna manera si invertimos el sujeto y el predicado, lo que tenemos es todos los libros son novelas. Esta frase, este enunciado, no es equivalente al anterior desde el punto de vista lógico. No lo es. Luego veremos por qué, pero viene a ser porque vamos a tener que representarlo, es decir, está diciendo algo distinto sobre las relaciones entre S y P. Y tampoco, desde el punto de vista de nuestro conocimiento del mundo, pues tampoco son equivalentes, ¿verdad? Todas las novelas son libros, nosotros sabemos que eso es verdadero. Sin embargo, que todos los libros son novelas, eso sabemos que es falso. Pero eso lo sabemos por nuestro propio conocimiento, no porque hayamos identificado las formas lógicas. Es cierto que desde el punto de vista de sus formas lógicas no son equivalentes, pero eso es algo que vamos a ver más adelante. ¿Cómo se representaría entonces las proposiciones universales negativas? Pues seguimos con la estrategia del sombreado y en este caso lo que vamos a sombrear es el área 2. ¿Por qué? Porque el área 2 es donde esperamos que no puede encontrarse ningún elemento, porque ningún S es P, quiere decir que no puede haber S que sean P, es decir, no S y no P. Ese es el área representada por el número 2, la intersección entre las dos categorías. No puede darse esa intersección. Por lo tanto, como veis, lo que hacemos con las universales es representar excluyendo, es decir, buscando aquellas áreas donde sabemos que según esas proposiciones no puede haber elementos. El resto de áreas la dejamos en principio pues sin marcar. Eso quiere decir que puede haber elementos o puede no haberlo. No lo sabemos en función de la interpretación lógica de ese enunciado. Los ejemplos, pues aquí los tenéis. Ninguna novela es un libro. Evidentemente esto para nosotros es falso, pero es que sea falso o verdadero no es relevante porque lo que estamos viendo es la forma lógica. Y la forma lógica de representarlo es esta. Y de hecho la otra frase, ningún libro es una novela, también la representamos de la misma forma, puesto que en este caso sí son equivalentes. Luego veremos con mayor detenimiento qué quiere decir esto de que son equivalentes desde un punto de vista lógico. En este caso, desde el punto de vista de nuestro conocimiento, las dos son falsas, ¿verdad? Ninguna novela es un libro, es falso, y ningún libro es una novela, también es falso. Pero eso es porque nosotros lo sabemos. Otra cosa es el sentido lógico, la expresión lógica, que es lo que nos permite obtener los diagramas de Venn, su representación, que vemos que es también igualmente coincidente. Si fuesen verdaderas, la representación sería la misma.
si fuesen las dos frases verdaderas. Volveremos sobre ello más adelante. Ya hemos visto, por tanto, cómo representar, usando los diagramas de Venn, las cuatro formas lógicas de las proposiciones categóricas. Ahora vamos a tratar con las inferencias que podemos hacer a partir de esas proposiciones. Es decir, a partir de una única proposición categórica es posible en ocasiones establecer o hacer una inferencia, inferir otra proposición. Esto se diferencia del otro tipo de inferencias que son habituales en la lógica, que son esas inferencias que implican un argumento. Un argumento quiere decir que hay varias proposiciones que son presentadas y uno puede extraer una conclusión a partir de dos premisas o evaluar la validez de una conclusión a partir de una o varias premisas, etc. Esas que son, por así decirlo, las inferencias más clásicas, pues las veremos en otro momento, cómo representarlas con diagramas de Venn, pero aquí nos vamos a centrar en las que surgen a partir de una única proposición y vamos a ir viendo cuáles son. El primer tipo, que quizás no lo podríamos denominar como inferencias inmediatas, pero comparten esa idea de que a partir de una única proposición podemos llegar a inferir otra, este primer tipo surge de las relaciones que se establecen entre las cuatro formas lógicas. Estas cuatro formas lógicas son diferentes entre sí, claramente, pero entre ellas se establecen algún tipo de relación. Esa relación tiene que ver sobre todo con el hecho de si son consistentes o complementarias. Es decir, si es posible que, por ejemplo, dos de ellas puedan ser verdaderas al mismo tiempo. Bueno, este tipo de relaciones se han estudiado de Aristóteles muchísimo y probablemente lo más representativo de este tipo de relaciones es el famoso cuadro de oposición. Ese cuadro de oposición recoge varios tipos de relaciones. Relaciones de contrariedad, de subcontrariedad, también hay relaciones entre subalternas y las contradictorias. Aquí nos vamos a centrar en las contradictorias, porque como ya hemos indicado, los diagramas de Venn surgen en el contexto de la lógica simbólica moderna, y en ese contexto las otras relaciones prácticamente no tienen valor o no tienen peso o son descartadas de algún modo. Por eso aquí nos vamos a centrar simple y llanamente en la contradicción. Y como veis, tenemos dos tipos o dos pares contradictorios, es decir, dos relaciones posibles contradictorias entre las cuatro formas lógicas. La universal afirmativa con respecto a la particular negativa y la universal negativa con respecto a la particular afirmativa. ¿Qué quiere decir que son contradictorias? Pues quiere decir que si una es verdadera, la otra tiene que ser falsa por necesidad, y al revés. Si una es falsa, la otra tiene que ser verdadera por necesidad. Así que, a partir de una, que sabemos que es verdadera, ya podemos saber e inferir inmediatamente que la otra va a ser falsa. Y aquí tenéis unos ejemplos para que os quede un poco más claro. He marcado o he subrayado en amarillo los que serían los pares que son contradictorios entre sí y los verdes son también contradictorios entre sí, ¿no? Entonces tenemos todos los libros son novelas, esto sabemos que es falso, ¿verdad? Entonces ya podemos inferir que su contradictoria, la particular negativa, va a ser verdadera. Algún libro no es una novela, es verdadera, ¿verdad? Por lo tanto, este es el tipo de inferencia que podríamos hacer. Y al revés, si solo sabemos que algún libro no es una novela, ya sabemos también que todos los libros son novelas para ser falsos, porque sabemos que algún libro no es una novela, es verdadera. Esa es la idea de contradicción. Si una es verdadera, la otra va a ser falsa. Y podemos saberlo de forma inmediata, sin necesidad de hacer ningún otro tipo de recurrir a algún otro tipo de información. Por eso se llaman inferencias inmediatas. Aquí tenéis otro ejemplo, que en este caso pues todos los rumiantes son carnívoros, algún rumiante no es un carnívoro. Lo mismo, se da esa misma relación entre verdad y falsedad. Y lo mismo ocurre para el otro par. Ningún libro es una novela, sabemos que es falso, ¿verdad? Y si esto es falso, su contradictoria va a ser verdadero. Algún libro es una novela. Por lo tanto, este es el primer tipo de inferencia inmediata que vamos a ver y vamos a ver cómo se representa en los diagramas de Venn. Y en los diagramas de Venn la contradicción se ve clarísimamente. ¿Por qué? Pues porque mientras en uno de los pares, por ejemplo en el universal afirmativo, lo que hacemos es sombrear el área donde no vamos a encontrar nada, es decir, el área que debe estar vacía, en este caso todos los libros son novelas, pues el área donde S, la categoría representada por el sujeto, no es P,
eso quiere decir que ese área está vacía y no vamos a encontrar nada, pues mientras ese área es sombreada, en su par contradictorio ese área es marcada, indicando que sí que hay algún elemento en ese área, pero lo cual no puede ser verdad al mismo tiempo. Quiero decir, o hay o no hay, y esa es la relación de contradicción. Si nosotros sabemos que esto es así, que todos los libros son novelas, automáticamente podemos inferir de que esto no se puede dar porque eso está vacío, y al revés. Y lo mismo ocurre para el otro par. En este caso lo que hacemos es sombrear el área 2, mientras que en la particular afirmativa lo que hacemos es marcar que en ese área va a haber al menos un elemento. Por lo tanto, como he dicho, los diagramas de Venn permiten detectar la contradicción o las contradicciones o los pares contradictorios muy fácilmente, de una forma muy visual. El otro tipo de inferencia inmediata que podemos hacer tiene que ver con el término equivalencia, y este término es casi lo opuesto a contradicción. En la contradicción hemos visto que a partir de la verdad de un enunciado podemos inferir la falsedad de su contradictorio. Casi inmediatamente, va a ser necesariamente así. Y en el caso de las equivalencias, lo que vamos a hacer es que a partir de la verdad de un enunciado podemos inferir la verdad de su equivalente, es decir, podemos sustituir uno por el otro porque realmente, desde el punto de vista lógico, significan lo mismo, tienen los mismos valores de verdad. Si una es falsa, la otra es falsa, si una es verdadera, la otra es verdadera. Hay varias operaciones que nos permiten obtener enunciados que son equivalentes, es decir, hacer inferencias inmediatas para obtener una equivalente al enunciado categórico que nos ha sido dado. Vamos a ver aquí las dos que son lícitas desde el punto de vista de la conversión, es decir, un tipo de inferencia en el que lo que hacemos es invertir el sujeto y el predicado. Si tenemos el enunciado algunos S son P, algunos S son P, pues automáticamente podemos inferir que algunos P son S. Podemos convertir ese tipo de enunciado cambiando el orden de sujeto-predicado y estamos diciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué estamos diciendo exactamente lo mismo? Bueno, pues aquí queda representado con el diagrama de Venn. En ambos casos tenemos que señalar el área 2, porque lo que nos está diciendo el enunciado 1, algunos S son P, es que tiene que haber al menos un elemento en este área, mientras que el otro enunciado nos dice lo mismo. Algunos P son S, nos dice que al menos un elemento va a estar en el área 2. ¿Qué ocurre con los otros? Pues ya hemos dicho antes que eso queda en el aire porque no está implicado directamente por las proposiciones categóricas. Aquí tenéis los ejemplos, algunos libros son novelas, algunas novelas son libros. Ambos son realmente, algunos libros son novelas, pues es un enunciado verdadero, y algunas novelas son libros, es también verdadero, aunque aquí, como ya hemos dicho antes, nos resulta un tanto extraño, porque ¿para qué dice algunas cuando podía haber dicho todos? Sin embargo, en ambos casos estamos ante enunciados verdaderos que vienen a significar desde el punto de vista lógico lo mismo. Y esto queda muy bien recogido a la hora de representar las formas lógicas en el diagrama de Venn, donde ese diagrama es completamente coincidente. Y lo mismo pasa para la universal negativa. En este caso lo que tenemos que hacer es marcar o sombrear el área 2. ¿Por qué? Porque no puede haber un S que sea P, según el primer enunciado. Y el segundo enunciado nos dice lo mismo, no puede haber en el área 2 un elemento porque no puede haber un P que sea S. Por lo tanto, son coincidentes, son equivalentes y podemos hacer esa conversión. Esta conversión está justificada y podemos inferir a partir de una proposición la otra. Aquí tenéis de nuevo dos ejemplos, ningún rumiante es carnívoro, ningún carnívoro es un rumiante, y realmente a partir de una podemos inferir la otra porque, como acabamos de decir, son equivalentes. Sin embargo, no todas las conversiones son lícitas, es decir, no todas las conversiones nos permiten hacer una inferencia correcta a partir de una única proposición. Posiblemente la conversión ilícita más representativa es la de la universal afirmativa. Y digo posiblemente porque es en este caso donde frecuentemente solemos cometer errores. Errores cuando estamos usando proposiciones o enunciados categóricos que son universales y afirmativos. El error puede consistir en pensar que todo S es P es lo mismo que todo P es S, que ambos enunciados son similares y podemos llegar a inferir uno a partir del otro. Es cierto que en el lenguaje cotidiano, en muchas ocasiones los contenidos de lo que estamos hablando evitan que cometamos ese error, como en este ejemplo. Todas las novelas son libros,
todos los libros son novelas. No son la misma frase, ¿verdad? Nosotros tenemos claro que uno es verdadero y el otro falso. Sin embargo, no siempre los contenidos nos ayudan, y cuando no nos ayudan es fácil que hagamos esta conversión ilícita. Es más, este tipo de conversiones, como veremos para el razonamiento proposicional, también se hacen a veces, frecuentemente y erróneamente, para los condicionales. Aquí lo que nos vamos a centrar es en ver cómo los diagramas de Venn nos permiten identificar que no dicen lo mismo, que no son equivalentes estas dos proposiciones. Entonces, por un lado vamos a representar todo ese es P y lo que tenemos que hacer es sombrear el área 1. Como ya hemos visto antes, sombreamos el área donde esperamos que no haya un elemento y no puede haber un S que no sea P. El resto de áreas pues lo dejamos. Puede haber un S que sea P o puede no haber ningún S, no lo sabemos. En realidad estamos hablando que en el contexto de los diagramas de Venn lo único que hacemos es sombrear el área 1. ¿Qué ocurre para su supuesta equivalente? Que no lo es, su conversa. Pues lo que vemos es que tenemos que sombrear un área distinta, el área que afecta al otro término o categoría. En este caso, por ejemplo, si estuviéramos hablando de libros, pues tendríamos que sombrear el área que representa a libros que no son novelas y decir que no hay ninguno, ¿vale? Porque ese área estaría vacío. Como ves, las representaciones, al contrario que las que hemos visto en la diapositiva anterior, no son equivalentes, sino más bien opuestas. Tienen valores de verdad diferentes y representaciones diagramáticas diferentes también. Nos falta por ver entonces la otra conversión ilícita que se produce para los enunciados que son particulares y negativos, simbolizados por la letra O. En este caso, pues igualmente son ilícitas porque la conversión no produce frases o enunciados que sean equivalentes, sino que son distintos porque muestran diferentes valores de verdad. Cuando lo representamos en el diagrama de Venn, pues lo vemos claramente. El primer enunciado, algunos S no son P, nos dicen que tenemos que marcar, incluir, porque vamos a encontrar al menos un elemento que esté en el área 1, donde son S que no son P. Mientras que el otro enunciado, su conversa, nos dice que debemos marcar en el área 3, porque vamos a encontrar elementos que son P pero no son S. Por lo tanto, son representaciones hasta cierto punto opuestas porque marcamos en áreas diferentes. Cuando vemos los ejemplos, pues lo vemos también claramente. Algunos libros no son novelas, algunas novelas no son libros. Algunos libros son novelas, pues tenemos claro que es verdadero, ¿no? Porque existe ese conjunto, al menos hay algunos tipos, mientras que en el caso de que algunas novelas no son libros, pues sabemos con nuestro propio conocimiento de que eso no es así, porque eso es falso porque todas las novelas son libros, por lo tanto en el área 3 no deberíamos encontrar ningún elemento. Aquí se ve claramente de nuevo representado con los diagramas de Venn esta relación ilícita de conversión en el sentido de que no son equivalentes estos dos enunciados. La conversión es posiblemente la inferencia inmediata más sencilla y también la más común. Sin embargo, hay otros tipos de inferencias inmediatas que podemos hacer y que también nos permiten jugar con la idea de equivalencia entre enunciados categóricos. Aquí, para cerrar el vídeo, nos vamos a centrar en la contraposición y vamos a ver un ejemplo de contraposición que es lícito, es decir, un ejemplo que da lugar a la equivalencia entre dos enunciados categóricos. La contraposición es más difícil que la conversión porque implica dos operaciones. Por un lado, al igual que en la conversión, invertimos el orden del sujeto y el predicado. Pero además, lo que hacemos es añadir un cambio en estos términos, en el sujeto y el predicado, y vamos a representar en lugar de los términos indicados en el sujeto y en el predicado, vamos a representar sus complementarios. En lugar de hablar de S, vamos a hablar de su complementario que sería no S. En lugar de hablar de todos los casos que son S, vamos a hablar de todos los casos que no son S. Y lo mismo para el predicado, para el término P. Esta idea de complementariedad es fácil de identificar cuando analizamos el diagrama de Venn y las relaciones que éste incluye a través de esta tabla que tenemos aquí a la izquierda. Si empezamos por el término S, vemos que las áreas que incluyen casos que son S dentro del diagrama de Venn serían las áreas 1 y 2, todo lo que está dentro del círculo. Igual para el caso P, serían las áreas 2 y 3, todo lo que está dentro del círculo. Sus complementarios serían lo que queda fuera,
Es decir, en el caso de S, todo lo que esté fuera del círculo, entonces serían las áreas 3 y 4. Estos serían todos los casos que no son S. Y lo mismo ocurre para el caso de P. Tendríamos en este caso seleccionar las áreas 1 y 4, que recogen ya todos aquellos casos que no son P. Por lo tanto, como vemos, la complementariedad es relativamente fácil de entender a través de los diagramas de Venn. Ahora lo que tenemos que hacer es ver o de alguna manera representar estos enunciados para ver si realmente son equivalentes. Ya hemos visto y sabemos perfectamente cómo representar este primer enunciado. Todos los S son P. Entonces, en este caso lo que debemos hacer es, como ya habéis visto, sombrear el área 1 para indicar que este área está vacío porque no hay un S que no sea P. Pero está menos claro lo que tenemos que hacer en el caso del segundo enunciado, por esto de que lleva los complementarios se nos hace bastante más complicado ver cómo debemos trabajar. Lo que sabemos es que si son equivalentes, el resultado nos debería llevar a marcar igualmente este área 1. Pero vamos a ver paso por paso si eso es así. Lo primero sería centrarnos en lo que nos indica el sujeto. El sujeto selecciona dentro del espacio de relaciones posibles aquellos conjuntos, aquellas áreas que son relevantes para el enunciado. Entonces estamos hablando que las áreas relevantes son no P. Entonces no P sería 4 y sería 1. Esas son las dos áreas que representan no P. Entonces, para continuar interpretando o representando un enunciado, tenemos que darnos cuenta de que es un enunciado universal y entonces buscar aquellos casos en los que el sujeto y el predicado no coinciden. Es decir, casos en los que no S y no P no coinciden. Como vemos, hay un caso en el que sí coinciden, que es en área 4. En este caso, tanto no S como no P comparten ese área. Esto sería equivalente a la idea de que S y P comparten otro área, que es el área 2, en este enunciado inicial. Sin embargo, no es eso lo que vamos buscando. Lo que vamos buscando no es indicar dónde hay una coincidencia, vamos buscando excluir donde no hay coincidencia, es decir, excluir aquellos casos en los que no se dan al mismo tiempo el sujeto y el predicado. Entonces lo que tenemos que buscar en esta tabla son aquellas áreas que no coinciden entre no S y no P. Y las que no coinciden son 3 y 1. Pero de 3 no estamos hablando porque el sujeto no nos dice que tengamos que pensar en el área 3 porque está hablando directamente de los casos que no son P. Por lo tanto, solamente nos queda el área 1, que es un área que no es coincidente entre el sujeto y el predicado. Por lo tanto, al igual que hubiéramos hecho para el otro enunciado, lo que hacemos es marcar este área, sombreándola, diciendo que según este predicado, todos los no P son no S, es imposible que vayamos a encontrar, este área estaría vacía porque no va a haber un elemento que sea el sujeto y al mismo tiempo no sea el predicado o no incluya el predicado. Es ahí donde podemos ver finalmente que los dos enunciados categóricos son equivalentes porque comparten el mismo diagrama de Venn. Para finalizar con esta contraposición lícita, aquí tenéis unos ejemplos de lo que con contenido sería una contrapositiva. Tenemos un enunciado que sería todos los católicos son cristianos y su contrapositiva sería todos los no cristianos son no católicos. Algo que quizá con los contenidos que estamos utilizando nos parece evidente, pero que con la forma lógica nos resulta más complicado de interpretar, representar y entender. Muy bien. Para finalizar, vamos a ver un caso de contraposición ilícita. Y en particular vamos a ver la contraposición ilícita de las universales negativas. Ya hemos visto antes que la contraposición implica cambios en el orden del sujeto y el predicado y también la sustitución de los términos sujeto y predicado por sus complementarios. Por lo tanto, ya no hay que entretenerse en tratar de averiguar qué significa el complementario de S o el complementario de P. Lo que tenemos que tratar de identificar es si estas dos proposiciones generan diagramas de Venn que son coincidentes. Como veis, que ya están dibujados, no son coincidentes, pero vamos a ver paso por paso por qué. Ningún SSP ya lo hemos visto con anterioridad y lo que tenemos que hacer es sombrear el área 2 porque lo que nos dice este enunciado es que no vamos a encontrar casos que sean S y P al mismo tiempo. Al sombrear, indicamos que ese área está vacía, ahí no puede haber nada, del resto no decimos nada. ¿Qué ocurre con este otro enunciado? Que
al igual que el hecho de implicar complementarias, pues nos lo pone más difícil. Bueno, pues en este caso tenemos que seguir un procedimiento similar al que hicimos antes. Vamos a buscar primero a qué se refiere el sujeto, es decir, qué áreas deberían estar marcadas según el sujeto. Estamos hablando de NOP, pues por lo tanto tenemos entonces que empezar a referirnos a las áreas 1 y 4, porque de 3 no está hablando este sujeto. Y lo que hacemos a continuación es comparar con respecto a NOS y encontrar si hay coincidencias. En el caso de que encontremos una coincidencia, esa coincidencia debería ser sombreada con gris para decir que eso tiene que estar vacío. Y eso es lo que tenemos porque ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. Es decir, nos vamos aquí y tenemos que entre no S y no P hay un área que es coincidente, que es el área 4. Y lo que tenemos que hacer es sombrear ese área 4 porque según este enunciado no puede ser el caso que haya no S's, no P's, que son además no S's. Ese caso no se puede dar y como vemos la representación es muy distinta a la de su supuesta contrapositiva. Ningún S es P. Por lo tanto, esto es una contraposición ilícita. No nos permite hacer una inferencia de un enunciado a partir del otro, porque estaríamos cometiendo un error, porque no son, desde un punto de vista lógico, equivalentes. Muy bien, pues con esto cerramos este vídeo en el que hemos estado viendo cómo representar con los diagramas de Venn las proposiciones categóricas, así como algunas de las inferencias que podemos hacer a partir de esas proposiciones categóricas.